Hermanos, voy a compartir con ustedes en esta mañana el sermón que lleva por título Una nueva creación en Cristo. Una nueva creación en Cristo. Y el propósito es explicar que a través del Espíritu Santo, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios está transformando nuestra mente y nuestro corazón para tener un escenario en ellos y llegar a colocar sus mandamientos en nuestro corazón, de tal manera que con ellos se geste esa nueva creación espiritual en la formación de cada uno de los miembros de la iglesia. Quiero que abramos nuestras Biblias para iniciar en la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, estamos allí, versículo 5 ahora. Vamos a ver aquí cómo se inicia esta nueva creación en Cristo Jesús. Allí en Gálatas capítulo 6, versículo 5, leemos lo siguiente. Repito, Gálatas 6, 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Dice, ¿estamos ahí? A ver si verifico. Porque cada uno llevará también su propia carga. Pasemos ahora inmediatamente en el contexto para llegar hasta el versículo ahora 15. Ahí leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, viene ahora el título del sermón, sino una nueva creación. Eso es lo que esperamos nosotros ahí. Repito, porque en Cristo Jesús, vean ahora este acto físico llamado la circuncisión, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que ahora el enfoque es una nueva creación en Cristo Jesús a través del cambio del lugar donde se escribe la ley. En el Antiguo Testamento los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Pero ahora en esta nueva creación, Dios se propone a través de Jesucristo escribir esos mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, de allí viene el título como una nueva creación en Cristo Jesús. Quiero explicar. La práctica judía de requerirles a los gentiles que fueran, digamos, llevados al acto de la circuncisión para que a través de este acto fueran aceptados en su comunidad. O sea, los judíos presionaban a los gentiles para que se circuncidaran. De esa manera, en esas condiciones, ahora sí, los gentiles podían adherirse a la comunidad de los judíos. Pero esa presión amenazó con la unidad en la iglesia del primer siglo. Quiero que lo capten profundamente allí. La secta judía practicaba la circuncisión como una de las señales físicas que los adhería a ser descendientes directos de Abraham. Ese era el acto de la circuncisión. Pero como Dios llamó también a los gentiles en el primer siglo, entonces la comunidad judía presionaba a los gentiles convertidos para que se circuncidaran, de tal manera que así podían ser aceptados dentro de la misma comunidad. Pero esta presión ejercida por la comunidad judía estaba causando problemas en la iglesia, porque aquellos gentiles que no aceptaban el acto físico de la circuncisión eran despreciados en la comunidad, o sea, dentro de la misma iglesia. Cuando los apóstoles ven este problema en la iglesia primitiva, entonces convocan a una conferencia para tratar el tema.
convocan a una conferencia en Jerusalén para tratar el asunto desde la perspectiva correcta, ¿ya? Y evitar de esta manera los conflictos y que también la doctrina de la justificación por la fe en Cristo no tuviera problemas. ¿Sí? Entonces, convocan a una asamblea, a una conferencia. Veamos, ¿cuál fue el resultado de esa conferencia? Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 24. Hechos capítulo 15, versículo 24. Hechos capítulo 15, versículo 24, ahí leemos. Producto de esta convocatoria a la conferencia, dice ahora allí, versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ese era el tema ahora de la convocación en la conferencia de los apóstoles. ¿Vieron el problema? Repito, la comunidad judía estaba exigiéndole a los miembros gentiles que se circuncidaran, de lo contrario, pues no eran aceptados dentro de la comunidad. Y esto iba a dar problemas serios en la unidad de la iglesia del primer siglo. Por lo tanto, los apóstoles dicen, vamos a resolver el problema, y aquí dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, han inquietado, han presionado, ¿sí?, con palabras perturbando vuestras almas. Aquel grupo de personas que estaba perturbando las almas de los gentiles dentro de la iglesia, lo hacían en Antioquía, por ejemplo. Estaban tratando de persuadir a los cristianos gentiles y les decían lo siguiente. Hechos, capítulo 15 siempre, ahora versículo 1. Vean el sistema de presión que ejercía la comunidad judía sobre los gentiles. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, vean ahora, a todos, a los gentiles, y les decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean cómo los enfocaban, la presión que le hacían. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Vean ahora la gran presión. Ahora, ¿es eso correcto? ¿Es eso lo que Dios exige allí? Vamos a ir entendiendo esto. Estaban presionando fuertemente a los gentiles conversos de la iglesia a que se circuncidaran. Y les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes no serán salvos. Imagínense. Utilizando el acto físico de la circuncisión como un requisito para la salvación. Ahora, ¿es eso lo correcto? Era la presión a la cual estaban sometidos los miembros gentiles en la iglesia del primer siglo. El Nuevo Testamento nos habla acerca de la circuncisión, pero del corazón. Del corazón. Aún Moisés, fíjense, aún Moisés profetizó esta circuncisión del corazón tiempo atrás. Tomen en cuenta, Moisés dice, ahora, en Deuteronomio, es el Antiguo Testamento, vamos allá, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Vean lo que Moisés profetizó. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, leemos allí. Estamos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón. Vean desde dónde en el Antiguo Testamento. Repito, circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vean entonces, la presión de la comunidad judía sobre los gentiles, bueno, era fuerte, pero aún Moisés, están leyendo ustedes en Deuteronomio, que profetizó que la circuncisión iba a llevarse a cabo, pero dice que es en el corazón. Y en el corazón de tus descendientes. Esto quiere decir que el mandato también funciona para todos los descendientes. Vean el ejemplo entonces de Moisés. Ahora pasemos a ver la opinión, el punto de vista del apóstol Pablo en Romanos 2:29. Romanos ahora, capítulo 2, versículo 29. 2:29. Vean ahora, el apóstol Pablo dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vean entonces el enfoque correcto que se le está dando, de parte de Moisés y de parte de Pablo. Ahora bien, quiero de una vez adelantarles, el acto de la circuncisión física era la señal para el pueblo judío que pertenecían o que descendían del linaje físico de Abraham. ¿Sí? La circuncisión identificó al pueblo de Israel, al pueblo judío, descendientes directos de Abraham en lo físico. Pero ya el enfoque de una creación nueva, ¿sí?, viene ahora que la circuncisión es en el corazón y en la mente de cada uno de estos. Entonces, estamos leyendo aquí, sino que es judío el que lo es en lo interior. Significa que los verdaderos judíos, o sea, espiritualmente, los verdaderos cristianos son aquellas personas que han recibido la circuncisión espiritual por medio del Espíritu Santo. Es lo que tenemos en la profecía de Moisés en Deuteronomio, y también Pablo lo está indicando aquí. Entonces, los verdaderos cristianos entonces somos los que estamos resistiendo, si se quiere, sufriendo, sometiendo a nuestra naturaleza humana en obediencia a Dios a través del Santo Espíritu. ¿Ya? Entonces, Pablo está enfatizando la importancia de la muerte de Cristo. Volvamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Gálatas, capítulo 6, versículo 12 ahora. Estamos en Gálatas capítulo 6, versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, a través de la circuncisión, por el tema que estamos analizando, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vean ahí la presión a la que está sometida la iglesia del Nuevo Testamento. Allí, repito, todos los que quieren agradar en la carne, la secta judía, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entendemos entonces que en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, ciertos falsos maestros trataron de persuadir y de presionar a los gentiles convertidos que no podían ser justificados si no se circuncidaban. Vean esta presión. Repito, la comunidad judía le decía a los gentiles, ustedes no pueden ser justificados si no se circuncidan. Ahora bien, ¿qué entendemos por justificado? ¿Cómo debemos entender la justificación? Les estaban diciendo, ustedes no pueden recibir el perdón de sus pecados si no se circuncidan. Vean esto.
La justificación es el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Nos hacemos justos, limpios delante de Dios, y a eso se le llama justificación. Pero vean la presión tremenda que estaban ejerciendo los judíos sobre los gentiles dentro de la iglesia. Imagínense, de la circuncisión depende que Dios perdone mis pecados. ¿Será eso cierto? ¿Ese es el enfoque correcto? Pero vean la presión a la que estaban sometidos los miembros gentiles del primer siglo. Simplemente, al arrepentirse, les estaban diciendo, al arrepentirse, al creer el evangelio, al recibir el sacrificio de Jesucristo, ustedes no reciben el perdón de sus pecados si no se circuncidan. Necesitan circuncidarse. Ese era el enfoque de la comunidad judía en el primer siglo. Los falsos maestros estaban enseñando que la justificación, ¿qué entendemos por justificación? El perdón de nuestros pecados. Estos falsos maestros estaban enseñando que el perdón de nuestros pecados solo era posible si estaban circuncidados físicamente. Eso es lo que se está diciendo. Y al circuncidarse físicamente, se venían a someter a otras leyes temporales también que fueron dadas en el monte Sinaí. Pero los apóstoles encargados de la grey vieron que eso no estaba correcto y rechazaron este argumento. Rechazaron en forma categórica. No es posible que estén enseñando ustedes que la justificación viene por la circuncisión. No. El perdón de mis pecados viene por el sacrificio de Jesucristo, por la sangre derramada de Él. Yo obtengo mi justificación delante de Él y necesito arrepentirme, necesito bautizarme, necesito recibir el Espíritu Santo para tener el perdón de mis pecados. Gracias. Los cristianos ahora gentiles que vivían en Galacia estaban siendo presionados a aceptar la circuncisión para que las barreras del compañerismo entre los feligreses, tanto judíos como gentiles, pudiera ser eliminada. Ese era el objetivo principal, ¿ya? Los judíos limitaban su interacción con los gentiles principalmente a los negocios. La comunidad judía emparentaba con los gentiles, sí, solo sí, entraban en negocios. ¿Sí? Ese era el objetivo. Incluso un judío no podía comer con un gentil, no podían sentarse a la mesa con un gentil, aún dentro de la iglesia. Vean ese problema serio. Judío convertido, gentil convertido, pero no podían comer juntos. ¿Por qué? Porque este gentil no estaba circuncidado como el judío. Recuerden ustedes que a los 8 días se practicaba la circuncisión física dentro del pueblo judío. Y Jesús fue circuncidado. ¿Sí lo entienden, verdad? Bien. Quienes estaban entonces inquietando, presionando a los gálatas, argumentaban que la circuncisión era fundamental para ser totalmente aceptados dentro del pueblo de Dios. Llamemos dentro de la iglesia del primer siglo, dentro de la comunidad judía, que era el pueblo de Dios. Por lo tanto, si los gentiles se hubiesen circuncidado físicamente, entonces la circuncisión hubiera abierto las puertas para que los gentiles tuvieran compañerismo con los judíos. Ese era el objetivo. Si tú eres gentil y estás circuncidado, bienvenido a la comunidad judía. Eres nuestro hermano. Si no estás circuncidado, tienes que excluirte. Ese era el problema que se daba en el primer siglo. Tratando de resolver este asunto con la circuncisión, se viene amenazando fuertemente con crear
un asunto mucho más serio de identidad. Repito, la circuncisión física solo identificaba al pueblo judío como los descendientes físicos de Abraham. Esa es la situación. La circuncisión física los identificaba con Abraham, ¿ya? Pero, contrario a esa corriente, pero Dios estaba ofreciéndole tanto a judíos como a gentiles la justificación como la salvación, aceptándolos como sus hijos por medio de Jesucristo, no por medio de la circuncisión. Entonces vean cómo Dios, en un enfoque amplio, les ofrece y nos ofrece justificarnos, salvarnos, adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo y no por medio de la circuncisión, como el pueblo judío estaba argumentando. Por lo tanto, el propósito de la carta de Pablo, que le escribe a los Gálatas, era dejar en claro que al convertirse uno en descendiente adoptado de Judá, ¿sí?, la circuncisión no ofrecía nada a los gentiles en cuanto a la salvación. De hecho, entonces aún los judíos circuncidados tenían que ser justificados por medio de la sangre de Cristo y no por el acto de la circuncisión física. Sin embargo, muchos de los cristianos gentiles en el área de Galacia estaban impresionados, estaban intimidados por el argumento acerca de la circuncisión. ¿Cómo los presionaban? Si no se circuncidan, no van a ser salvos. Imagínense, vedando ese derecho, por decirlo así. Esa era la presión a la cual estaban sometidos los miembros de la iglesia que eran gentiles. Y repito, era una presión fuerte. Por lo tanto, entendemos nosotros, la justificación no es por la ley. No viene producto de la circuncisión, hablemoslo así directamente. El perdón de nuestros pecados no depende de que yo me circuncide físicamente. A eso le llamamos justificación. Veamos qué dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Leo este versículo también en la traducción de la Biblia de Jerusalén, el mismo versículo 21 de Gálatas 2. Dice allí en la traducción de la Biblia de Jerusalén este versículo: no tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Ya. Creer entonces que se podía obtener la justificación por medio de la obediencia a los aspectos físicos de la ley, entre ellos la circuncisión, habría implicado que la fe en Cristo como nuestro Redentor y Salvador es innecesario, en tanto la circuncisión funcionara en los gentiles. Por lo tanto, entendemos que este hecho hubiese llevado la justificación, que es el perdón de los pecados. Este hecho de aceptar la circuncisión hubiera llevado la justificación del terreno de la fe al terreno de la deuda legal.
¿Ya? Algo que se podía ganar. En otras palabras, se le quería enseñar a la iglesia del primer siglo: si ustedes se circuncidan, entonces van a ser justificados delante de Dios. Pero entonces sacamos del contexto, la justificación la sacamos del terreno de la fe y la llevaríamos a un terreno legal. ¿Sí? Porque el perdón de mis pecados ahora dependería de la obediencia al rito de la circuncisión. Y eso no podría ser de esa manera. Vamos a Gálatas, que estamos ahí, 3, ahora versículo 22, 3:22. Capítulo 3 de Gálatas y versículo 22. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cuál es esta promesa? La justificación. Somos justificados gracias a ¿qué? Al sacrificio de Jesucristo. Nuestros pecados son perdonados gracias a la muerte de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Y una vez aceptando esa función de Cristo en nuestra vida, estamos justificados entonces nosotros. Ya. Repito entonces 3:22 allí. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es lo que leemos en el versículo 22. Piensen, después de haber pecado una persona, la atención más diligente, la atención más cuidadosa, viene ahora, de acuerdo al principio que estamos analizando, a la observancia de la ley, cualquier tipo de ley, ley divina o ley humana, podría ser ahí. Entonces, debemos, como el apóstol Pablo, hacer énfasis en que el nuevo pacto tiene que ver con la circuncisión del corazón, no del cuerpo físico. Ya. En el nuevo pacto, repito, ese cambio, esa transformación, esa nueva creación tiene que ver con la circuncisión del corazón, a fin de convertirnos en una nueva creación en Cristo. Y este es el milagro de que Dios escriba su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, por medio de su Santo Espíritu. Ese es un gran milagro que se enfoca en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? Y venimos otra vez a nuestros fundamentos. ¿Cómo se puede recibir el Espíritu Santo? Bueno, esto quedó absolutamente claro en el día de Pentecostés. Los pasos son sencillos, son claros. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Hechos 2:38 nos describe. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Vean que están los pasos sencillos para resolver la pregunta: ¿cómo se puede obtener el Espíritu Santo? Hechos 2:38, en este primer sermón, el apóstol Pedro dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No leyeron ustedes: circuncídese cada uno de ustedes y recibirán el Espíritu Santo? Vean que ahí está claro cómo una persona recibe el Espíritu Santo. Arrepentíos, bautícese cada uno. Está claro ahí el paso. ¿Ya? Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, entonces obtenemos el perdón de nuestros pecados y, en otras palabras, somos justificados y nos reconciliamos con Dios. Ya no estamos a distancia.
porque nuestros pecados hacen división entre el hombre y Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo por imposición de manos. Comprendemos también que ninguna clase de obras puede ganarnos la remisión, o sea, el pago de nuestros pecados. Ni obedeciendo íntegramente la ley de Dios, los 10 mandamientos, yo no puedo pagar, sí, por los pecados cometidos. No podemos ganar la remisión de nuestros pecados o obtener el Espíritu Santo. Recuerden, arrepentimiento, bautismo, y estos son actos de fe. Ambos son dádivas de Dios, constituyen un don de Dios, ¿sí? Producto de la muerte de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Gálatas una vez más, capítulo 3, versículos 1 y 2. Gálatas 3, 1 y 2. Capítulo 3 de Gálatas, versículos 1 y 2. Estamos llegando ahí a Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2. Vean en este tema, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Vean Pablo diciéndole a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está cuestionando Pablo allí. Les dice: Gálatas insensatos, sí, no han entendido el tema y tampoco se dejen presionar. Ustedes obtienen la justificación delante de Dios aceptando a Jesucristo como su Salvador, aceptando el sacrificio de Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados y no por un acto físico de la circuncisión. ¿Sí? A eso se refiere aquí. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Vean, fascinar es una actitud de alegría. ¿Quién os fascinó para desobedecer a la verdad? ¿Sí? Sabemos que nuestros pecados son perdonados gracias al sacrificio de Jesucristo. Por eso murió Jesucristo. Él vino a pagar por los pecados de toda la humanidad. Y cuando nosotros lo aceptamos en base a arrepentimiento, a bautismo, y lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces nuestros pecados son eliminados. Todos, absolutamente. Si los Gálatas aceptaban la necesidad de la circuncisión física y posiblemente otras obras ceremoniales de la ley, entonces estas actitudes hubiesen sido una negación tácita de que la justificación por medio de Cristo era suficiente. Porque ahora le estuviéramos dando prerrogativa a las obras físicas de la ley y no al sacrificio de Jesucristo. Ahora, en todo el contexto que se desarrolla en la carta a los Gálatas, la ley de Dios no era el asunto que se estaba debatiendo. La ley de Dios no era el tema que se estaba enfocando. El tema no era saber si la ley de Dios era buena o mala. Ese no es el tema de Gálatas, cuando ustedes lean esta epístola. No es el tema, no se pone en duda si la ley de Dios es buena o mala. No se pone en duda si era bueno guardar la ley o no. No era el tema central, sino que se nos hace conciencia que
guardar la ley puede hacer que nos ganemos el perdón de los pecados. Eso querían decir la comunidad judía, obligando a los gentiles que se circuncidaran. Si ustedes obedecen la ley de la circuncisión, entonces están ganando el perdón de sus pecados. Pero es una instrucción incorrecta. No es así. Ya. Imagínense, si nuestros esfuerzos humanos pudieran alcanzar los requisitos que Dios tiene de una obediencia verdadera para poder ser justificados, entonces quiere decir que yo puedo ganar mi salvación producto de obedecer la ley. Pero eso no es así, ¿sí? El perdón de los pecados es un don inmerecido, que solo viene de aceptar el sacrificio de Jesucristo, entender que Él murió por nuestros pecados. Por eso es que el apóstol Pablo explica que las obras de la ley, viviendo por las obras de la ley, nadie se gana la justificación. La sola idea de que uno puede ganarse el perdón personal, ¿sí?, y que nosotros podemos ganarnos nuestra salvación, eso es absurdo. Si usted guarda perfectamente los 10 mandamientos, aún así usted no puede ganar su salvación. No lo podemos hacer. ¿Qué hace la ley? La ley define el pecado. La ley nos dice qué es pecado. Vean la función de la ley. La ley nos dice qué es el pecado. La ley fija la pena por el pecado. No vamos a ir ahí, pero en Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Qué es el pecado? La infracción de la ley. Porque dice, la paga del pecado es muerte. Fíjense en la función de la ley. La ley define qué es pecado. La paga del pecado es muerte. Ese es el fruto. Esa es la paga del pecado. ¿Qué nos hemos ganado nosotros a través de nuestros pecados? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y concluye el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Entonces comprendemos, la ley define el pecado. ¿En dónde encuentra usted qué es pecado? En la definición de la ley. Si quebrantamos el 8º mandamiento, pecado, ¿qué nos espera? Muerte. Si robamos, si fornicamos, si adulteramos, si idolatramos o tenemos otros dioses, la paga del pecado es muerte. La ley define lo que es el pecado y fija la pena por él. Eso nunca ha cambiado. Pero, ahora bien, comprendan, pero la ley no puede perdonar el pecado. ¿Se entiende? ¿Qué hace la ley? Define el pecado, pero la ley no puede perdonar el pecado. ¿Piensan ustedes? La función de la ley es decirme qué es pecado, señalarme mi pecado, pero no me puede perdonar ese pecado cometido yo allí. La ley no provee ninguna forma de comprar o de recuperar la inocencia después de haber pecado, por ejemplo. No me lo brinda ya. Así que el apóstol Pablo está explicando aquí, una vez que usted comete pecado, la transgresión de la ley, una vez cometido, es inútil buscar el perdón a través de la justificación, o sea, el perdón de los pecados por medio de la observancia u obediencia de la ley física. Sí, espero que capten. La ley define el pecado, pero no perdona el pecado. ¿Sí se entiende? Eso es lo que se da.
Vamos a Gálatas capítulo 3, estamos ahí, versículo 10. Gálatas 3, 10. Gálatas es una carta que Pablo le escribe a la iglesia. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, escuchen bien, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a entender bien esto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vean ahí entonces esto. A muchas personas tergiversan muchos versículos de esta carta a los Gálatas ahí. Pero veamos, lo repito una vez más, versículo 100. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, quiere decir, todos los que están obedeciendo la ley, están bajo maldición. Vean ahí, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Paso por paso. Entendamos, la maldición que leemos ahí es sinónimo de pena de muerte. ¿Sí se entiende? La maldición que estamos leyendo ahí es sinónimo de pena de muerte. ¿Sobre quiénes está la pena de muerte? Sobre aquellas personas que no cumplen todo lo que está escrito en la ley. ¿Sí? Vuelvo otra vez, porque a veces son cosas un poquito difíciles de digerir. Dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjense que están obedeciendo, están bajo maldición. Ahí estoy explicando. Este término maldición que estoy leyendo aquí significa pena de muerte. Ya. La pena de muerte está sobre aquellos que no cumplen todo lo que dice la ley. Un ejemplo. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. El que no cumple el quinto mandamiento está bajo pena de muerte. ¿Se entiende? Está bajo maldición porque está desobedeciendo el mandamiento. ¿Sí están captando bien? La ley en sí no es maldición. La maldición viene producto de quebrantar la ley de Dios. Pero la ley de Dios no puede ser maldición. No adulterarás, dice un mandamiento. El que quebranta este mandamiento cae bajo maldición. ¿Sí? Está desobedeciendo la ley. Allá dice, no adulterarás. Entonces, la ley en sí misma no es maldición. La ley impone la pena de muerte por transgredir uno de los mandamientos de la ley. Entonces, ¿quiénes están bajo maldición? Los que desobedecen la ley de Dios. Ya. Pero si usted está obedeciendo la ley de Dios, no está bajo maldición. Ya. La maldición que dice ahí, llámele muerte o pena de muerte, no recae sobre alguien que guarda la ley, sino que la maldición recae sobre aquella persona que transgrede la ley. ¿Verdad? Eso es así, se comprende. Entonces, la culpa espiritual y la pena de muerte que pesaban sobre toda la humanidad, ahora generalizo, ¿sí? La culpa espiritual o la pena de muerte que pesaba sobre toda la humanidad fueron llevados por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se entiende? Esa maldición de toda la humanidad, el conjunto de pecados de toda la humanidad, fueron llevados por nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, su sacrificio permite que nuestros pecados sean perdonados y con ello
obtengamos la justificación. El perdón no viene como resultado de ninguna obra que nosotros hagamos. ¿Se entiende? El perdón no viene de ninguna obra de obediencia que yo haga. El perdón no viene porque yo guarde íntegramente los 10 mandamientos. El perdón viene gracias al sacrificio de Jesucristo, que tomó los pecados de toda la humanidad sobre sí. Vean qué importante el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo llevó esa maldición. Jesucristo se hizo, ¿sí?, impuro en el momento que Él cargó con todos los pecados de la humanidad. ¿Qué era Jesucristo? ¿Un ser puro? Piensen. En el momento que Jesús puso sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad, ¿qué condición tenía Él? ¿Cómo estaba delante de Dios? ¿Estaba reconciliado con Dios o estaba apartado de Dios? En el momento que Cristo toma nuestros pecados sobre sí, se separa de Dios. Porque Dios no convive con el pecado. Y Jesucristo en ese momento tenía, digamos, millones de pecados sobre sí. ¿Tenía una buena relación con Dios el Padre en ese momento? No. No. En ese momento se cumplió. La paga del pecado es muerte. Por eso murió Jesucristo. Porque Él era pecado, llevaba el pecado de todos sobre sí. Tenía que morir. Porque la ley exige muerte. La paga del pecado es muerte. Ven qué importante entender esto. Y esto es crecer espiritualmente en este conocimiento. ¿Ya? Entonces, llevó esa maldición. Jesucristo pagó la deuda que usted tenía. Para entenderlo, usted va a un banco y hace un préstamo de 500,000 quetzales. Y llega el momento de los intereses, y llega el momento que usted no lo puede pagar. Estoy solo haciendo una comparación. Vino Jesucristo y dijo, yo pago esa deuda. Y a usted el banco lo borró de la lista de negligentes y deudores. ¿Ya? Jesucristo pagó nuestros pecados, por nuestros pecados allí. Entonces, a menos que nos arrepintamos, que dejemos de pecar, entonces entramos en una relación correcta delante de Dios. Juan 8:11 nos instruye un poquito más. Juan capítulo 8, versículo 11, hablando de esto. Jesucristo llevó la maldición de la muerte que nosotros debimos haber llevado y pagado. Pero ahora Jesucristo dice, yo quiero que se arrepientan, yo quiero que se bauticen, yo quiero que me acepten como su Salvador y entonces vamos a tener una mejor relación. Juan 8:11 dice ahora. En el contexto aquí Jesucristo está con una mujer pecadora, como muchos de nosotros. Ella dijo, ninguno, Señor. Si usted lee en el contexto, está hablando con una mujer que él ha sido pillada en acto de adulterio. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vean qué misericordia de Dios. Ni yo te condeno, pero viene el consejo, viene la orden, vete y no peques más. No peques más. ¿Ya? Yo perdono tu pecado, pero no lo sigas cometiendo. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a esta mujer. Ya, en el contexto hacia arriba, por ejemplo, ¿verdad? Solo les leo el versículo 10 para entender. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vean la misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo obtenemos nosotros el perdón por nuestros pecados? Un ejemplo más en Lucas 13, 3 y 5. Lucas 13.
Versículos 3 y luego leemos el 5. El proceso a través del arrepentimiento y los pasos básicos para obtener el perdón de nuestros pecados. Versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La importancia del arrepentimiento delante de Dios cuando cometemos pecado. Versículo 5 ahora. Os digo no. Repite. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, al entender el profundo significado de Jesucristo, al comprender que Jesucristo cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad, comprendiendo que Jesús llevó la maldición de la muerte, que nosotros nos hemos ganado producto de quebrantar su santa ley, entonces, si Jesucristo con todos los pecados del mundo se separó de Dios por un instante, sí, porque era pecado. Muy bien, ¿murió Jesucristo? Murió. Y por su muerte nosotros somos justificados delante de Dios. Muy bien. Ahora, en el momentito, imagínense, que Jesucristo fue crucificado. Yo y usted también estaba siendo crucificado. ¿Sí o no? Así lo tenemos que entender. Jesucristo murió. Entonces yo también he sido crucificado. ¿Pero para seguir pecando? No. Vete y no peques más. ¿Qué estoy diciendo? Somos crucificados también con Cristo. Esa es una gran verdad. Pablo explica, si nos arrepentimos con fe, que Cristo murió en nuestro lugar. Si entendemos ese hecho de la muerte de Jesucristo, entonces nosotros debemos considerarnos también crucificados al igual que Cristo, con Él allí. Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Nos ayudan a entender más. Gálatas 2, 19 y 20. Leo el versículo 19. Porque yo por la ley, fíjense bien, yo por la ley, ¿qué hace la ley? La ley define el pecado. La ley nos muestra el pecado. Ahora, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué pide la ley cuando yo transgredo? Muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ese es el cambio. Esa es la nueva creación. Debemos nosotros de estar seguros que hemos también muerto para la ley, pero debemos de estar viviendo para Dios. Nuestra vida debe glorificar a Dios. En nuestra vida, en nuestro día a día, debemos glorificar a Dios. Sí, por eso es que se nos llama embajadores de Cristo. Somos embajadores. Un embajador es un representante de un gobierno ante otra nación o ante otra nación considerada. Hermanos, el hecho que usted comprende que Jesucristo tuviera que pagar por la pena de muerte que yo necesitaba pagar, Jesucristo pagó por mis pecados, Jesucristo pagó por mis transgresiones. Esto demuestra que Dios todavía considera que su ley santa, justa y perfecta está vigente. Está vigente.
Los requisitos que la ley exige están allí vigentes, deben cumplirse. Estamos entendiendo que Jesucristo cumplió con todos los requisitos punitivos de la ley en lugar de nosotros, para que la gracia de Dios pudiera estar disponible para cada uno de nosotros. Versículo 21 del capítulo 3 de Gálatas, allí mismo. Gálatas ahora, versículo 3, 21. Capítulo 3, versículo 21. Dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, si yo obedeciendo la ley íntegramente me pudiera ganar, ¿sí?, el perdón de mis pecados, entonces ¿para qué existe la ley? Está diciendo ahí. La conclusión de Pablo que está dando allí estaba basada en estas verdades esenciales. La verdad es la siguiente: una vez que usted incurre en la pena de muerte, que es lo mismo que pecado, la ley no puede librarnos de aquellos que somos culpables y que merecemos el castigo. Por lo tanto, cuando absorbemos estos conocimientos, vemos una vez más que la crucifixión de Jesús, en ese acto, Jesús sufrió la pena de muerte por nuestras transgresiones. Él murió crucificado, entonces hemos sido crucificados. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora sí, hay una nueva creación en Cristo. ¿Sí? Cristo vive en mí. Esa es la meta, ese es el desafío, esa es la batalla del día a día de nosotros como cristianos. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, decir, yo ya morí, yo ya dejé de quebrantar la ley de Dios, ya no la quebranto como lo hacía antes. ¿Sí? Con Cristo, en el momento que Él murió, me está liberando de mis pecados. Por lo tanto, yo tengo que vivir para honrar a Dios de aquí en adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que entender ahí. Y todo esto gracias al paso número 1 del proceso de conversión, que se llama arrepentimiento. Nos hemos arrepentido de pecar. Si después del arrepentimiento agregamos fe en que la muerte de Cristo pagó por mis pecados, entonces nos estamos comprometiendo a obedecerle y a dejar que Cristo viva en mí. Me arrepentí de mis pecados, está bien. Ahora tengo fe en que Cristo murió por mis pecados. Le estoy diciendo a Dios: vive tu vida en mí. Eso es lo que estamos diciendo. Nos comprometemos día a día a obedecerlo. En esa condición, entonces viene Dios y considera a usted y a mí. Dios nos considera muertos a la ley. Muertos a la ley. Una vez muertos a la ley, quiere decir que usted ahora se ha reconciliado con Dios, porque sus pecados fueron perdonados, ya fue justificado. Qué belleza llegar a comprender este punto tan maravilloso en el plan de salvación de Dios. Solo cuando la pena del pecado ha sido pagada, solo cuando la pena del pecado ha sido pagada, entonces nosotros somos considerados hijos de Dios. Vean qué
Qué simple. Somos considerados hijos de Dios en el momento en que la pena de muerte por nuestros pecados, ¿sí?, entendemos que Jesucristo las pagó. Ahora sí podemos ser llamados hijos de Dios, y ahora sí podemos reforzarlo, que seremos llamados coherederos con Cristo. Hijos de Dios y coherederos con Cristo, de la promesa hecha a Abraham. Romanos 8:16 fortalece este concepto. Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17. Ahí leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora bien, la condición es la siguiente: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay condiciones que tenemos que llevar allí. Por lo tanto, la circuncisión era tan solo un símbolo físico que identificaba directamente a los descendientes de Abraham, según la carne. No negamos que haya tenido un valor simbólico para el pueblo de Israel. No, por el contrario, la circuncisión tenía un gran valor para el pueblo de Israel. Pero el hecho de circuncidarse no nos adjudica que seamos justificados delante de Dios. ¿Sí? La circuncisión no tiene ningún valor en cuanto a la paga del pecado, la culpa por nuestros pecados. Por lo tanto, la atracción que algunos gálatas estaban sintiendo por el ofrecimiento que le hacía la comunidad judía de la circuncisión como la forma de resolver el problema de la relación interpersonal entre judíos y gentiles, bueno, esto los estaba presionando a él, pero estaba creando un gran problema dentro de la iglesia. Porque los judíos decían, si no se circuncidan, no son justificados ni van a tener vida eterna. Vean, poniendo a la circuncisión como el enlace para obtener la vida eterna. Y esto no es así totalmente. No lo podemos aceptar nosotros en ese enfoque. Por lo tanto, entendemos que en la Biblia se mencionan 3 tipos de leyes, ¿verdad? La ley moral, los 10 mandamientos. La ley ritual, los sacrificios, dentro de ellos la circuncisión. Y en la Biblia también aparece una ley civil, normas, principios y preceptos para generar el buen convivir entre los pueblos. De esto habla la Biblia aquí. Por lo tanto, estamos entendiendo nosotros aquí entonces que esa nueva creación es posible gracias al arrepentimiento, a fortalecer el arrepentimiento con fe, a arrepentirnos, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo y a permitirle a Dios que continúe haciendo la obra que hoy está haciendo. La promesa es escribir su ley en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y de esto sabemos bastante porque incluye el nuevo pacto. Entonces, el propósito fundamental del apóstol Pablo al escribirle a los Gálatas es explicarles, y para nosotros es comprender que la justificación o el hecho de estar bien con Dios no es algo que se obtenga por medio del esfuerzo humano. No lo podemos obtener. Ya. Las obras de la ley, guardar los mandamientos de Dios, sí, no nos van a perdonar el pecado, es lo que hemos entendido. Solo el sacrificio de Cristo puede perdonar nuestros pecados y por ende justificarnos delante de Él.
Solo Cristo viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo puede mantenernos bien con Dios. Recuerden, solo Cristo viviendo en nosotros va a lograr que tengamos una perfecta relación con Dios. Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15. Hebreos, repito, 9, 13 al 15. Ahí leemos lo siguiente. Hebreos 9, versículos 13 al 15. Porque si la sangre de los machos, de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más, vean la comparación que hace, si en la ley ritual se cumplía el objetivo, sacrificando un cordero, Dios me perdonaba en vigencia de esa ley ritual. Ahora dice aquí Pablo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y terminamos leyendo el versículo 15. Así que, por eso, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es el gran propósito allí. ¿Sí? Comprender que en la Biblia se menciona el concepto la ley, pero cuando usted lee ley, esta expresión tiene tres significados. Se refiere en unas oportunidades a la ley moral, los 10 mandamientos. El término ley se refiere también en algunos contextos a la ley ritual, y también se utiliza el término ley para referirse a leyes civiles que se dieron en el monte, allá cuando se recibieron las tablas de la ley. Ese concepto, tres significados: ley, 10 mandamientos, la ley espiritual, ley ritual y la ley civil. Eso es lo que entendemos nosotros aquí en este contexto allá. Entonces, la justificación, o sea, el perdón de nuestros pecados, no proviene del cumplimiento del acto físico de la circuncisión, por ejemplo, sino que somos justificados delante de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo, quien vino y pagó por mis pecados. Eso es lo que nosotros necesitamos entender a plenitud. Estamos ahí en Hebreos y vamos a leer ahora Hebreos, allí en el capítulo 10, los versículos que voy a mencionar a continuación ahí. Hebreos capítulo 10, vamos ahora a buscar versículo 16, para comprender nuestra nueva creación. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Vean el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa es la gran promesa, ¿sí? Comprender que Dios está llevando a cabo un gran milagro, un gran cambio. Él desea generar en nosotros un cambio de identidad, que está llevando a cabo una obra espiritual cuyo objetivo es transformarnos y adquirir una naturaleza espiritual. Llegar nosotros también a tener una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hemos comprendido? Punto número 1, entendiendo que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Somos justificados delante de Dios, ¿sí? Y hemos muerto a la ley
hemos muerto a la ley y hemos sido crucificados con Cristo. Gracias entonces a Dios que Él tiene definido ese plan de redención, plan de salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, este es el pacto. En el pacto antiguo la ley fue escrita en 2 tablas de piedra. En el nuevo pacto Dios se propone escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, haciendo con ello posible nuestra nueva creación en Cristo Jesús. Esperamos que Dios nos dé la convención, que Dios nos dé la sabiduría para poder llegar a obtener nosotros esa promesa de llegar a ser una nueva creación en Cristo Jesús.